Me llamo Valentina Ríos. Tengo 34 años, trabajo desde los 16, y durante toda mi vida aprendí una sola verdad: que nadie te regala nada. Que cada peso que tienes en el bolsillo tiene el peso de tus noches sin dormir, de tus domingos sin descanso, de tus renuncias silenciosas. Crecí en una familia donde el dinero siempre fue escaso, pero el orgullo era abundante. Mi padre decía que éramos pobres pero dignos. Lo que nunca me dijo es que esa dignidad tenía condiciones, que dependía de a quién se la aplicaba. Ese día, cuando abrí la aplicación del banco en mi teléfono y vi el saldo en cero, sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. No era un error del sistema. No era una falla técnica. Era real. 17 años de ahorro. Desaparecidos. Y lo que me dolió más que el dinero, más que el vacío de esa pantalla, fue la voz de mi padre cuando lo llamé llorando, con las manos temblando, sin poder respirar bien. Valentina, no seas codiciosa. Tú tienes de sobra. Esas palabras me partieron de una manera que ninguna cuenta bancaria vacía podría haberlo hecho jamás. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Nací en una familia de 4. Mi padre, Ernesto, era mecánico. Mi madre, Lucía, costurera. Mi hermano Mateo llegó 3 años después que yo, y desde el primer día fue tratado de una manera distinta. No lo digo con amargura de niña. Lo digo con la claridad de una mujer adulta que ahora puede nombrar lo que entonces solo sentía como una incomodidad difusa, como una corriente de aire frío que nunca sabías de dónde venía. Mateo era el hijo. Así, en singular, con toda la carga cultural que eso implica en una familia latinoamericana tradicional. Mi padre lo miraba con una adoración que a mí me enseñó, sin palabras, cuál era mi lugar. Yo era la responsable, la seria, la que ayudaba a mi madre con la casa, la que estudiaba sin que nadie se lo pidiera, la que no daba problemas. Mateo era el que soñaba en voz alta, el que podía equivocarse sin consecuencias, el que recibía segundas, terceras, cuartas oportunidades sin que nadie levantara una ceja. A los 16 años empecé a trabajar en una farmacia los fines de semana. Con ese dinero compraba mis propios útiles, mis propias ropas, y empecé a guardar lo que podía en una cajita de metal debajo de mi cama. No porque alguien me lo hubiera enseñado, sino porque intuía, de una manera que no podía explicar entonces, que necesitaba construir algo mío, algo que nadie me pudiera quitar. Estudié administración de empresas con beca parcial y trabajando de noche. Me gradué con honores. Conseguí empleo en una empresa de logística, luego en una consultora financiera. Ascendí. Ahorré con método, con disciplina, con la misma intensidad con la que otros salen a divertirse los viernes. Cada año depositaba una parte fija de mi sueldo en una cuenta de ahorros que había abierto sola, a mi nombre, con mi primer sueldo formal. Mateo, en cambio, nunca terminó la universidad. Empezó 3 carreras, distintas. Tuvo 4 trabajos en 6 años, ninguno por más de 8 meses. Se casó joven, se divorció rápido, y cada vez que su vida se desmoronaba un poco, aparecía en casa de mis padres con una historia nueva y una mano extendida. Y mis padres, siempre, abrían esa mano con la suya. Yo nunca pedí nada, no porque no necesitara, sino porque aprendí muy pronto que pedir no era para mí. Hace 2 años mi padre tuvo un problema de salud serio. Nada fatal, pero sí costoso. Una cirugía de cadera que el seguro cubría parcialmente. El resto, unos $12,000, era una cifra que aplastaba a mis padres. Yo lo vi, lo sentí, y sin que nadie me lo pidiera, transferí el dinero desde mis ahorros. No hice drama. No lo usé como moneda de cambio. Lo hice porque era mi padre y porque podía hacerlo. Porque durante años había construido esa posibilidad exactamente para momentos así. Lo que no hice fue cambiar la contraseña de la cuenta después. Fue un error que no supe ver a tiempo. Meses más tarde, mientras mi padre se recuperaba en casa, Mateo estaba atravesando otra crisis. Su negocio de comida rápida, el tercero que intentaba levantar en 4 años, había quebrado. Tenía deudas. Tenía proveedores encima. Tenía a mi padre mirándolo con esa mezcla de preocupación y devoción que yo conocía de memoria. Y mi padre sabía que yo tenía dinero ahorrado. Lo sabía porque yo misma, en un momento de ingenuidad que todavía me duele, le había contado cuánto tenía. Fue en una conversación sobre el futuro, sobre planes,
sobre la posibilidad de comprar un apartamento. Él asintió, dijo que me sentía orgullosa, y yo no vi lo que estaba pasando detrás de esos ojos. El día que descubrí la cuenta vacía era un martes sin ninguna característica especial. Estaba en mi oficina, revisando mis finanzas personales como hago cada semana, y vi el número, 0. Un 0 que ocupaba toda la pantalla, todo el aire de esa habitación, toda mi historia. Llamé al banco primero. Me dijeron que la transferencia había sido autorizada, que se había hecho desde el sistema de banca en línea, que la contraseña fue ingresada correctamente, que no había nada irregular desde el punto de vista técnico. Llamé a Mateo. No contestó. Llamé 3 veces más. Nada. Llamé a mi madre. Silencio largo. Luego, Valentina, por favor no hagas un escándalo. Llamé a mi padre, y él me dijo eso. Con esa calma que siempre me pareció autoridad, pero que en ese momento reconocí como otra cosa. Como indiferencia. Como una jerarquía que yo nunca había elegido, pero que siempre había sostenido con mi silencio. No seas codiciosa, tú tienes de sobra. 17 años, noches sin salir, cumpleaños trabajados, vacaciones canceladas, renuncias acumuladas como capas de tierra sobre algo vivo que nunca pude nombrar. Y mi padre lo resumía en esa frase, como si mi sacrificio fuera un exceso, como si tener más que Mateo fuera una injusticia que yo le había cometido a él. Esa noche no dormí, no lloré tampoco, o no de inmediato. Estuve horas sentada en el suelo de mi cocina, con la espalda contra la heladera y el teléfono apagado, procesando algo que no era solo la pérdida del dinero. Era el colapso de una narrativa que había construido durante toda mi vida. La narrativa de que si trabajaba suficiente, si era suficientemente buena, si nunca pedía nada y siempre daba, algún día sería vista. Algún día mi esfuerzo tendría el mismo valor que la necesidad de Mateo. Esa noche entendí que eso nunca iba a pasar. Fui a la casa de mis padres 3 días después. No fui gritando. Fui con documentos, con el historial de la cuenta, con los registros de la transferencia, con la fecha exacta y el monto exacto. Mateo no estaba. Mis padres sí. Mi madre me recibió en la puerta con una expresión que mezcla culpa y defensa. Esa combinación que solo conocen los que saben que hicieron algo mal, pero ya decidieron no cambiarlo. Mi padre estaba sentado en su sillón, ese sillón marrón de donde siempre ha dirigido su pequeño reino, y me miró entrar con una serenidad que me revolvió el estómago. Le mostré los documentos. Le expliqué lo que significaba ese dinero. Le conté cuántos años había tardado en acumularlo. Le dije lo que no le había dicho nunca, que nunca me habían dado lo mismo que a Mateo, que había cargado ese peso toda mi vida sin quejarme, que lo había amado de todas formas. Él escuchó. Y cuando terminé, dijo que Mateo estaba en una situación muy difícil, que yo siempre había sido la fuerte, que la familia se ayuda, que él confiaba en que yo lo entendería. No me pidió disculpas. No le pidió a Mateo que me devolviera el dinero. No reconoció nada de lo que yo había dicho. Solo reorganizó los hechos de manera que yo quedara, una vez más, en el lugar de la que tiene que ceder. Me levanté. Tomé mis documentos y salí de esa casa. No con portazo. Sin dramatismo. Con la misma calma fría que se siente cuando algo dentro de ti termina de romperse y ya no hay nada que salvar. Consulté a un abogado. Técnicamente, como Mateo había usado mis credenciales sin mi autorización, había base legal para actuar. Era un proceso largo, costoso emocionalmente, incierto, pero lo inicié. No por el dinero solamente, sino porque si no ponía ese límite, si dejaba que esto pasara sin ninguna consecuencia, le estaría diciendo a mi familia y a mí misma que estaba bien, que mi trabajo, mi tiempo, mi sacrificio, podían ser tomados sin pedirme permiso. Y eso no estaba bien. Mateo me llamó 2 semanas después, llorando, diciéndome que lo sentía, que estaba desesperado, que no sabía qué más hacer. Y yo lo escuché, porque lo quiero, porque es mi hermano y eso no desaparece de un día para otro. Pero le dije algo que nunca me habían enseñado a decir, algo que tuve que aprender sola, a los 34 años, en el suelo de mi cocina a la medianoche. Le dije que lo amaba y que no podía dejar que me hiciera esto, que las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo, que el amor no obliga a quien ama a
Destruirse para sostener a quien no se sostiene solo. No sé cómo termina esta historia todavía. El proceso legal sigue. Mi relación con mis padres existe en una forma que no reconozco, en conversaciones cortas y educadas que duelen más que el silencio. Mateo y yo hablamos poco. Lo que sí sé es esto. Durante 17 años construí una cuenta bancaria creyendo que me estaba dando seguridad. Y en cierto modo era verdad. Pero la seguridad real, la que nadie puede transferir sin tu permiso, la que no aparece en ninguna pantalla, esa la estoy construyendo ahora. Con cada límite que pongo. Con cada vez que elijo no ceder por miedo a decepcionar a alguien que nunca tuvo miedo de decepcionarme a mí. Hay una versión de esta historia donde soy la villana, donde soy la hija ingrata que llevó a su hermano a los tribunales, que rompió la familia, que no supo ser generosa cuando más se la necesitaba. Conozco esa versión, la he escuchado, y durante mucho tiempo la habría creído. Pero ya no. Ahora, conozco otra versión, la de una mujer que durante demasiado tiempo confundió el amor con la obligación de desaparecer, que aprendió, dolorosamente, que existir no es egoísmo, que construir algo propio no es codicia, que decir no a quienes más amamos puede ser, a veces, el acto más honesto y más valiente que existe. Me llamo Valentina Ríos, y estoy aprendiendo, tarde pero con claridad, a tratarme con la misma seriedad con que siempre traté a los demás.